Vamos hacia un encuentro con Michel Foucault, la gran estrella del pensamiento francés, que surge a mediados de la década del 60 del siglo pasado, y como gran estrella del pensamiento francés también se presenta como el sucesor de Jean-Paul Sartre, que lo había sido la estrella desde finales de la década de los 40, durante toda la década del 50, y en la década de los 60 comienza el pensamiento estructuralista. Y el punto inicial del estructuralismo es Claude Lévi-Strauss, con dos obras fundamentales, El pensamiento salvaje y Antropología estructural. Bueno, iniciamos por el principio, como dice Aristóteles en su indispensable poética. Mira, la aparición de Michel Foucault es una aparición espectacular realmente, y lo hace con un libro que se titula Las palabras y las cosas. Y aquí voy a insertar una cita textual bellísima de Foucault que está en Las palabras y las cosas, de lo que dice entre más el pensador francés acerca de Don Quijote. Dice: Don Quijote debe proporcionar la demostración y ofrecer la marca indudable de que los libros dicen verdad, de que son el lenguaje del mundo. Es asunto suyo el cumplir la promesa de los libros. Tiene que rehacer la epopeya, pero en sentido inverso. Esta pretendía relatar hazañas reales prometidas a la memoria. Don Quijote, en cambio, debe colmar de realidad los signos sin contenido del relato. Su aventura será un desciframiento del mundo, un recorrido minucioso para destacar sobre toda la superficie de la tierra las figuras que muestran que los libros dicen la verdad. Esto es bellísimo. Entonces, cuando Foucault titula su libro Las palabras y las cosas, entre más, se refiere a las palabras como signos, en este caso, en los libros. Las palabras en los libros. Es decir, Don Quijote vacía las palabras de los libros, las resguarda en su mente y las lleva a la realidad. Va supliendo la ficción de las palabras por los signos de la realidad. Y este tema de la realidad es importantísimo para el pensamiento de Foucault, quien dice que el sujeto no está en el centro de la realidad, no es el centro de la realidad, es decir, el sujeto no domina la realidad, sino que al contrario, el sujeto está dominado por la realidad, está atrapado por lo que Foucault llama la trama histórica de la realidad. O sea que el sujeto no crea la realidad, sino que es creado por las estructuras narrativas de la realidad. Por eso este movimiento se llama estructuralismo, porque habla de las estructuras, porque coloca al sujeto, al individuo, en las estructuras de la realidad, las estructuras históricas, sociales, políticas, económicas, lingüísticas y más, Y este juicio filosófico, que proviene de Heidegger, pero antes proviene de Nietzsche, dice que colocar al individuo en el centro del pensamiento es convertir al sujeto en un conquistador de entes. O sea que el individuo que se piensa solo a sí mismo y para sí mismo y en provecho de sí mismo es un conquistador de entes, o sea, de mentes. Y este concepto de ente, es decir, el conquistado por el sujeto, es muy interesante si lo miramos con la lupa de Kafka. Para Kafka, por ejemplo, no es que lo diga, lo estamos interpretando. Para Kafka, en la interpretación, un ente es un individuo atrapado por la burocracia, sometido por el poder, cargado de la culpa de las leyes, de las estructuras. Es un Gregorio Samsa, el personaje de su Metamorfosis. Si estos conceptos los interpretáramos en Don Quijote, por ejemplo, un ente sería todos los que caen en las trampas de los encantadores, es decir, quienes caen en la trampa de quienes distorsionan la realidad, es la cara oculta del poder. Para Saramago, por ejemplo, si interpretáramos estos conceptos, el concepto de ente, mediante las obras de Saramago o en las obras de Saramago, pues serían los ciudadanos que son vigilados, que son manipulados y que dejan de ser ciudadanos para convertirse en los súbditos del poder. En cambio, del otro lado de la moneda, un sujeto
que se sitúa en el centro y solo se piensa a sí mismo para conquistar o pretender conquistar la realidad, por ejemplo, sería, en tal caso de que lo interpretáramos así para Dostoyevsky, son un Raskolnikov o un Iván Karamazov. Entonces, con estos ejemplos literarios, y como aquí somos una comunidad, somos un lectorado, los conceptos filosóficos quizá puedan parecer más accesibles. Bueno, a mediados de los 60, cuando surge el estructuralismo en Francia, nos va quedando claro que el ente no nace. El ente está ahí creado por el poder político, el poder económico, el poder científico, el poder tecnológico, el poder carcelario, el poder de la medicina, de la psiquiatría, convierten a los sujetos en entes. Son convertidos, es una metamorfosis. Entonces su contraparte, el sujeto del ente, esa contraparte sería un individuo, un ser libre, consciente de sí mismo, lleno de contradicciones, que además se define por su capacidad para elegir, en esa libertad de elección, incluso si eso le causa dolor. Y el poder convierte o intenta convertir. Ese es su trabajo, ese es su chamba, que pretende convertir a ese sujeto libre, lo pretende convertir y lo pretende reducir. Pretende quitarle la libertad de elegir, de someterlo a leyes, a sistemas, a ideologías que lo manipulan como la pieza de un reloj. Y los griegos, que son siempre quienes nos muestran todo, pues nos van a mostrar este peligrosísimo juego, terrible, y nos lo muestran en las tragedias. Mire, todas las tragedias escenifican cómo el sujeto en manos del poder se pierde a sí mismo, se mata a sí mismo, se convierte en un ente. Fíjese cómo Odiseo se convirtió en un ente y lucha por recuperar su identidad de sujeto. ¿Y quién lo convirtió? Bueno, lo convirtió Agamenón, lo convirtieron los dioses, lo convirtió el poder. Y lo que hace en ese nostos, en ese regreso a Ítaca, es precisamente recuperar su identidad de sujeto. Bueno, entonces vemos que hay un poder que conquista a otros para manipular, vigilar, castigar, excluir al sujeto que conquista sus contradicciones, que asume la complejidad de la libertad de elegir, que es totalmente consciente que las estructuras de la realidad buscan manipularlo. Estas estructuras de la realidad son las estructuras del poder. Y quienes se rebelan ante esto son precisamente el prototipo del hombre rebelde que tanto, ¿no? Tomó bandera de este hombre rebelde, Albert Camus. Es el Jesús de Nazaret de José Saramago. Y ese sujeto es al que mira Michel Foucault en 1968, en el Mayo francés. Esos jóvenes en la calle, esos rebeldes que exigen, que gritan, y que Foucault se une a ellos, Jean-Paul Sartre, Kundera, Cortázar y tantísimos más, se unen a estos jóvenes que están defendiendo, imagínense, el valor del sujeto en la sociedad. Y también se unen, la maravilla de los cineastas, importantísimo, unidos a los filósofos, a los escritores, a los pintores, cineastas enormes que salieron a la calle a luchar por el sujeto, Jean-Luc Godard, Truffaut, Alain René, Claude Chabrol, todos los figurones de la Nouvelle Vague, del cine documental, junto a Jean-Paul Sartre, a Gilles Deleuze, a Henri Lefebvre, a Herbert Marcuse, Althusser, Michel Foucault y más, salieron a la calle a defender al sujeto, a defender al individuo libre de elegir, a defender al individuo que grita, a pintar en las paredes de las avenidas parisinas: el poder no nos va a dominar. Viva la imaginación al poder. Y los sujetos son los que salen a la calle y gritan y luchan. Los entes se quedan en su casa con su vino, su queso, su pan, manipulados a cambio de 3 migajas y una chuleta.
Entonces, el sujeto libre es el hombre nuevo que dice Cortázar. Es decir, las estructuras del poder no salen a la calle. Son los sujetos los que han tomado conciencia, que no quieren ser entes, que quizá han sido entes, pero no quieren serlo más. Y es probable que a esos sujetos, bueno, vamos a quitarle probable, es casi seguro que a esos sujetos los marginen, los encierren, los excluyan, los encarcelen, los mediquen. Hoy quizá ya no hay rebeldía. Y si esto fuera cierto, tendríamos que declarar la muerte del sujeto y dar larga vida al ente. Y esto sería tristísimo. Por eso nos urge volver a Michel Foucault. Nos urge pensar, nos urge debatir, estudiar, argumentar, luchar por conservar la rebeldía. Y lo primero que hacen los franceses, y lo siguen haciendo, es poner a la filosofía, es decir, a la inteligencia, al pensamiento por delante, junto al arte. Mire, sin inteligencia y sin arte, las estructuras del poder nos devoran. ¿Qué fue lo que hizo el franquismo, por ejemplo? Liquidó el pensamiento y liquidó el arte. Y lo que quieren las estructuras del poder es liquidar el concepto del hombre nuevo promulgado por el Che Guevara en América Latina, liquidar el pensamiento, liquidar la cultura. Liquidarla es hacerla líquido, trivializarla. El hombre nuevo es el que está dispuesto a jugarlo todo, a entregar todo lo que puede entregar. Bueno, el libro de Foucault, de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, es vital para comprender todo esto. Vigilar y Castigar es un libro sobre las prisiones, sobre las cárceles, en el cual Michel Foucault analiza lo que él va a llamar las sociedades disciplinarias. Para Foucault, y en este sentido el aporte de Foucault es invaluable, y voy a decirlo contundente, muy contundente. Foucault es el más brillante analista del poder. No ha habido analista del poder más brillante y exhaustivo que Michel Foucault. Y lanza una fórmula: donde hay poder, hay resistencia al poder. El problema con el que se topa Foucault es que la mayoría de la gente no se enfrenta ni resiste ante el poder porque no sabe cómo, o porque no quiere, o porque no le interesa, o porque está más cómodo. Es mucho más cómodo, ¿no?, ser un ente pasivo y manipulado que ser un sujeto libre y activo. Bueno, como describe Michel Foucault, el poder, ¿no? ¿Cuáles son los poderes de los que se ocupa el poder? Veamos, para Foucault va a ser el poder de la razón. Lo que usa el poder es la razón. La razón según el concepto de la Ilustración, es decir, el conocimiento instrumental, o sea, la racionalidad práctica que organiza, gestiona y domina la conducta humana. La razón que legitima instituciones, que define lo que es normal o anormal y guía los comportamientos de forma invisible en la vida social. Y esta concepción de la razón unida al poder se encuentra en dos libros fundamentales. Decíamos, Vigilar y Castigar, que se refiere a las prisiones, y un libro bueno, que lo vamos a analizar, a dialogar en el taller, Historia de la locura en la época clásica, que se refiere a los manicomios. Historia de la locura en la época clásica, porque no hay nada que cuestione más a la razón que la locura. Y no hay nada que la razón necesite ocultar más para validarse a sí misma que la locura. Porque la locura es la antítesis de la razón, es la negación de la razón. La razón no quiere admitir que ella misma produce la locura, porque este mundo racional en el cual todos queremos vivir, o que se nos vende que vivimos en un mundo racional, genera locura. Escribe entonces Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica, donde la figura del manicomio ocupa un lugar importantísimo. El manicomio es ese lugar en el cual la sociedad racional pone a los locos, los aparta. Usted no va a ver a los locos. Usted va a andar tranquilo por esta sociedad racional, bien organizada, que admite todo, menos a los locos. Pero Foucault va más allá.
Es decir, entre más disciplinaria, o sea, entre más racional sea una sociedad, más dominio se tiene sobre los individuos, más los domina. Y para dominar a los hombres, la razón tiene que apartar de sí misma la locura. ¿Se fija? Es que esto es el Quijote, esto es Cervantes, esto es Shakespeare. El manicomio entonces, como institución legitimada por la razón, cobra una importancia central, porque apartar de sí aquello que es diferente es fundamental para la razón, porque la locura es el mayor cuestionamiento a la razón, así como el delito es el mayor cuestionamiento a la ley. Entonces, los locos al manicomio y lo otro, bueno, que analiza Foucault en su libro, ya lo dijimos, Vigilar y Castigar, que es el otro grandísimo de sus libros, como ya se dijo, es la delincuencia. Mire, la sociedad tiene que ser organizada, ¿verdad? Transparente, en la cual todos y todas podamos poder vivir, es decir, que los individuos no debemos liberar nuestros instintos, porque si liberamos los instintos, las sociedades se podrían convertir en el hombre, que es el lobo del hombre, y por eso el Estado, que es un leviatán, reprime los instintos para evitar que todas y todas hagamos lo que nos dé nuestra real gana. Entonces, todos y todas cedemos nuestra voluntad al Estado y el Estado nos organiza y el Estado organiza a una sociedad que necesita las cárceles. Entonces, si los locos se las amontona en los manicomios, a los delincuentes se les va a amontonar en las cárceles. Muy bien, pero ¿qué hay que hacer en el manicomio o en la cárcel? Vigilar y castigar, mediante un elemento esencial, el panóptico, que para Foucault, el ojo del psiquiatra es el equivalente del panóptico de la cárcel. Es una torre colocada en medio de la estructura carcelaria, o sea que toda la unidad carcelaria está construida alrededor del panóptico. Se fija, vigilar y castigar, porque si no hay vigilancia, no puede haber castigo. Y si no hay castigo, nada puede cambiar, ¿no? En esa mentalidad supuestamente racional de las estructuras del poder. Así como si no hay ojo del psiquiatra, pues no hay electroshocks o no hay antipsicóticos que apagan la mente. Y esto es macabro, porque es vigilar sin ser visto. Por eso es macabro. El que vigila no debe ser visto por el vigilado. ¿Se fija? Es un control central, es un control centralizado en el ojo. Entonces, el que no es visto es el que ve. Y el que ve es el que cosifica al otro. Hace del otro un objeto, una cosa, lo cosifica, que está ahí para ser visto, para ser vigilado, y el vigilado se convierte en una cosa que hay que vigilar y controlar. Ya no es un ser humano, porque se le impone el silencio, ya no hay lenguaje. Mire, el tipo que está en la cárcel es una cosa que hay que vigilar, una cosa a controlar, una cosa que tiene que ser vista, pero que no tiene derecho a mirar. Entonces, ni hablar tampoco. Entonces, al loco y al preso se les despojan del habla, se les despoja de narrativa, se les despoja del lenguaje y también los despojan de la vista. Por eso los encierran, ¿no? En pequeñas celdas o en pequeñísimas habitaciones para despojarlos de la vista. Este es el esquema del panóptico. Entonces, esta relación que el poder tiene con el detenido o con el confinado en el manicomio es claramente una relación de exclusión. Por tanto, el poder es la razón que ve, el poder es la razón que controla, la razón que domina, la razón que instrumenta a la sociedad. Y bueno, para Foucault el poder estudia al sujeto para dominarlo, porque el poder tiene el poder de imponer la verdad. Porque mire, si el poder controla, por ejemplo, los algoritmos, entonces el poder tiene el poder de moldear a los sujetos, de moldearnos, de convertirnos en entes. Si la inteligencia artificial está en manos del poder, que así es, qué barbaridad, ya el control es totalmente absoluto. Estamos viviendo en un absolutismo, de todo, de todo.
porque en manos de alguien está la inteligencia artificial. Por tanto, hemos depositado nuestra inteligencia en manos de alguien. Qué cosa más tremenda y macabra. Y si Foucault viviera, no podría creer que la inteligencia artificial es un enorme y poderosísimo panóptico que vigila nuestra inteligencia. Es tremendo. Mire, esta revolución tecnológica condiciona, conforma y forma las subjetividades de los receptores. Somos un mundo de receptores de la verdad que emite ese inmenso poder de las redes, los algoritmos, la inteligencia artificial, y que conste que Michel Foucault nos lo advirtió, pero también nos advirtió que la verdad no existe, que la verdad es un constructo, es un artificio del poder para ejercer el poder, para manipular y mantener el poder. Lo que existe, que no es la verdad, sino las interpretaciones de la verdad. Y esta interpretación de la verdad, el poder la repite y la repite 60,000 veces o las que sean necesarias hasta que creamos que es verdad. Y Nietzsche dice, no hay hechos, hay interpretaciones. Es decir, una madre, Aurora Rodríguez Carballeira, asesina a su hija Hildegarda. Y ese hecho que es uno, es decir, una madre ha matado a una hija, una mujer ha matado a otra, suscitó, porque esto es real, múltiples interpretaciones. La interpretación de la sociedad, de la política, de la izquierda, de la derecha, del Estado, de los abogados, del juez, del psiquiatra. Mire, un mundo de interpretaciones. Y la verdad es una madre asesinó a su hija. Aurora Rodríguez Carballeira descargó 4 balas sobre el cuerpo de su hija cuando ésta estaba dormida. Es interesantísimo el caso. Entonces el poder va a imponer su interpretación de la verdad. ¿Esta mujer merece la cárcel o el manicomio? A ver, dígame usted qué poder realmente es ejercido cuando un tribunal, cuando un juez decide quién merece la cárcel o quién debe ser confinado a un manicomio. ¿Cuál es el límite que distingue a un delincuente de un loco? Y todo esto se basa en la narrativa de la interpretación. Por eso es muy común que en los juicios se cite a un psiquiatra. Y todo un tema, entre las interpretaciones de un jurado, de un juez, de un fiscal, de un abogado defensor, de los testigos, del forense, del psiquiatra. Y bueno, dice Michel Foucault, los objetivos del poder es imponer la verdad, es dominar, pero también es ganar dinero. Y Aurora Rodríguez Carballeira era una mujer muy rica. ¿Quién se quedó con su fortuna? El Estado. El dinero es la mercancía que mueve al mundo, eso lo sabemos. Dinero, dinero, dinero hace cambiar al mundo. Y lo hace caminar, Bueno, decíamos, el poder tiene que imponer esa verdad suya y sofocar las otras verdades a través de todos los medios posibles, todas las redes que pueda conquistar o construir o tejer para penetrar en la conciencia del sujeto y convertirlo en un ente, en un individuo manipulado, en una cosa, en un súbdito del poder, sujetar al sujeto, como dice Michel Foucault. Sujetar al sujeto es la meta del poder, sujetar la subjetividad de los sujetos, conquistarla, hacerla suya, es la finalidad última del poder. Y con este podcast, porque habrá más, damos inicio al taller de lectura y diálogo, literatura y locura, con 2 libros extraordinarios, Historia de la locura en la época clásica de Michel Foucault y la novela La madre de Frankenstein de Almudena Grandes. Gracias por habitar este espacio que pretende ser una vela en la penumbra. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.